Un cordial saludo, les hablaré sobre las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? También conocidas como fuerzas de Van der Waals, son las fuerzas de atracción o dispersión que hay entre las moléculas. Estas fuerzas son las que permiten la formación de estructuras y los cambios de estado de agregación de la materia. Para comprender un poco mejor este concepto, recordemos los estados de agregación de la materia y algunas de sus características, es decir, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El estado sólido se caracteriza porque las moléculas se encuentran muy cercanas una de la otra, por ende tienen muy poco movimiento. Es por esto que los sólidos tienen una forma definida. Un claro ejemplo es el agua sólida, es decir, el hielo. En el estado líquido, las moléculas se encuentran un poco más separadas, por lo que tienen mayor libertad de movimiento. Debido a esto, los líquidos tienen la capacidad de fluir y no tienen una forma definida. Por ende, estos tienden a tomar la forma del recipiente que los contiene. El agua de lluvia es un ejemplo de este estado. En el estado gaseoso, las partículas se encuentran muy separadas una de la otra, por lo cual tienen mucha libertad para moverse y además lo hacen de forma desordenada. Los gases no tienen una forma ni un volumen definido. Un ejemplo de este estado son las nubes. Bueno, ya teniendo en cuenta todas estas definiciones, vamos a utilizar un ejemplo para comprender lo que son las fuerzas intermoleculares y además veremos que ocurre mucho en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, si tenemos por ejemplo agua en estado líquido dentro de un recipiente, en este caso las fuerzas intermoleculares no son ni muy fuertes pero tampoco son las más débiles. Es por eso, como vimos anteriormente, las moléculas tienen libertad para moverse y el agua se mantiene en este estado. Luego, si tomamos ese mismo recipiente con agua y lo sometemos a una fuente de calor, es decir, aumentamos la temperatura o lo sometemos al fuego, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a romper esas fuerzas intermoleculares y va a ocurrir un cambio de estado. Ya cuando tenemos el agua hirviendo, lo que ocurre internamente es que se están rompiendo las fuerzas intermoleculares y esto lo que causa es que las moléculas se separen y el agua cambie de estado líquido al estado gaseoso. Otro ejemplo es si tenemos de igual forma el agua en estado líquido y por el contrario le disminuimos la temperatura, lo que va a ocurrir es que las fuerzas intermoleculares no se rompen, sino que por el contrario se fortalecen, lo que hace que las moléculas se unan mucho más y el agua cambie de estado líquido al estado sólido. En conclusión, podemos decir que las fuerzas intermoleculares son aquellas que mantienen a una sustancia en un estado determinado y además le dan una estructura definida. Para que estas fuerzas puedan aumentar o disminuir, hay que someter a dicha sustancia a cambios físicos como la presión o cambios en la temperatura. Created using Powtoon.